Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Semana de nacionales y me parece que en las 7 temporadas con esta que llevo haciendo la actualidad del ciclismo semana a semana, nunca habíamos dedicado un podcast a hacer el repaso de los nacionales. Mira, siempre hay una primera vez. La verdad es que lo que haré es intentar, no voy a hablar de todos, sino de aquellos que me parecen más interesantes o más curiosos. Y estamos con el Tour de Francia a las puertas. El próximo sábado se inicia en Barcelona la 113 edición de la gran carrera francesa por etapas. Y aunque muchos podemos dar por descontado el resultado, creo que siempre es interesante ver cómo se consigue y la evolución de la carrera. Además, siempre hay historias, matices, descubrimientos, confirmaciones. Creo que es un tour que puede dar también mucho juego en ese sentido. Y os puedo avanzar que si todo va bien, si se ajustan los tiempos familiares, a poco que pueda, intentaré hacer el seguimiento diario del Tour de Francia por primera vez también en este podcast, en estas 7 temporadas. Es una espinita que tenía clavada y espero poder quitarme este año. La verdad es que me hace mucha ilusión poder contaros día a día lo que va sucediendo en el Tour de Francia. Ya sabéis que lo he hecho 3 veces en el Giro de Italia, una vez en la Vuelta a España. Y nada, me gustaría afrontar este reto de hacer el Tour de Francia día a día con vuestra compañía en el formato habitual. Ya lo sabéis, crónica del día, previa del día siguiente y los días de descanso, resumen y reflexión sobre todo lo sucedido. Pero antes espero que como muy tarde el jueves o el viernes por la mañana el análisis de todos los equipos participantes de la carrera. Ya sabéis que hace unos días subí la explicación exhaustiva del recorrido. No me enrollo más. Vamos con lo que toca en este podcast y en este podcast cambiaremos un poquito las secciones. Ya sabéis que siempre comenzaba con la carrera más importante. En este caso no he considerado que haya ninguna carrera más importante que otra. Por tanto, comenzaré con la grupeta, con toda la actualidad de la semana y luego sí que ya nos repasaremos los cronos, los nacionales de crono y luego los nacionales en ruta. Por tanto, todo explicado. Comenzamos. Y estamos ya con la actualidad, con la grupeta, y la primera noticia es: le salen más novias a Paul Seixas. Paul Seixas vuelve a ser el protagonista del mercado porque Pinarello Q36.5 también se ha sumado a la pelea por ficharlo. Y según Daniel Benson, estaría dispuesto a poner sobre la mesa un contrato de 13 millones de euros al año, una cifra que lo convertiría en el ciclista mejor pagado de la historia. No sé a vosotros, a mí me parece una burrada desproporcionada. Si queríamos más inflación en el ciclismo, aquí la podemos tener. De cumplirse esta oferta, seguro que tiene un efecto rebote en muchísimos contratos. A ver, que me parece que estamos ante un corredor que ahora mismo se prevé que puede dominar el ciclismo una vez se apague la llama de Pogačar, pero solo es una suposición. Otra cosa importante, deberán vestir el equipo, ¿no?, con mejores corredores que le puedan ayudar a conseguir los objetivos. No, un corredor solo no hace una carrera deportiva. Necesita también buenos compañeros de equipo. Y luego está el retorno, aunque supongo que hay personajes detrás de marcas que por alardear de tener a uno de los mejores corredores del mundo ponen estas cantidades sobre la mesa tan importantes y sin importarles. Estamos hablando en concreto del multimillonario Ivan Glasenberg, que ya había hecho un movimiento con Tom Picot a la hora de ficharlo y ahora quiere ir más lejos llevándose a Paul Seixas. Os recuerdo que Seixas tiene contrato con Decathlon hasta finales de 2027, pero también despierta, como se ha contado por aquí alguna vez, el interés de UAE, el interés de Visma, el interés de Leader-Trek, el interés de Neck Company y Neos. Por tanto, fijaros las novias que tiene Seixas. Y antes os decía de inflación, David Lampertier, en una conferencia esta semana, decía que va a intentar otra vez poner los límites presupuestarios a los equipos, cosa que en el pasado intentó y que los equipos se lo tiraron abajo. Supongo que al final pasará de nuevo lo mismo, aunque no sé si a todos los equipos les conviene seguir en esta rueda
de sumar más y sumar más. Ponía el ejemplo de Arkea, de cuando tuvo que cerrar Arkea, que le dijo su propietario que cada año tenían que incrementar presupuestos y que los resultados no se incrementaban. Es decir, simplemente para intentar ser más o menos competitivos, pero que no llegaban con esos incrementos por la potencia que tenían otros equipos a la hora de poder sumar casi de forma, vamos a decir, infinita, presupuestos y llevarse corredores al corredor que le diera que le venga en gana. Sería como este caso, ¿no? Pongo 13 millones encima de la mesa por este corredor y me lo llevo. Veremos a ver quién tira más en todas estas negociaciones, si su agente, por pillar una buena tajada, o el corredor pensando en su futuro. Se lo están poniendo difícil al joven francés. Y ojo que no cuaje una buena actuación en el Tour de Francia, subiendo, por ejemplo, al podium. Entonces quizás incluso el precio podría subir más. Y ya no digo el de los 13 millones, le digo para todos los demás, las negociaciones que tenga con los demás equipos. Como siempre, una noticia a seguir. Y hablando de fichajes, una noticia no confirmada, pero parece ser que es un contrato cerrado. Pablo Blasi podría fichar por Movistar. Según cuenta Bill Fields, el acuerdo está cerrado y que le ha llegado la noticia de diferentes fuentes, aunque no las nombra. Pablo Blasi ejercerá su rescisión de contrato, que ahora mismo está en unos 100.000 euros, para romper ese contrato con UAE y poder correr en Movistar a partir de 2027. Blasi percibiría un salario ligeramente inferior a 1 millón de euros anuales, se dice que casi idéntico a lo que estaría cobrando Denny Bolerín en estos momentos, que es la corredora, ya sabéis, mejor pagada del pelotón femenino. Creo que también, pues eso puede ser un buen momento, un buen movimiento estratégico de Movistar en busca de un nuevo patrocinador para el equipo, ¿no? Con Pablo Blasi en el equipo, el activo mejora mucho y seguro que es mucho más fácil que alguna marca quiera patrocinar a la que parece llamada a ser la corredora dominadora en un futuro muy cercano, o como mínimo es lo que esperamos del ciclismo femenino. No sé si al final tirará tanto ciclismo femenino para que alguien ponga dinero sobre la mesa, pero por lo que estamos viendo, el Movistar femenino, pues ya lo hizo con Van Vleuten y lo hizo, pues yo que sé, con Marlene Reusser y lo hizo con otras corredoras, que parece que aquí sí que hay dinero para gastar y en cambio en el ciclismo masculino no lo hay o a lo mejor lo tiene quemado con otros corredores que ahora mismo ya no le dan rendimiento. No sé, vamos a ver. Otra de las noticias paralelas en este fichaje de Pablo Blasi es que la doble ganadora de los nacionales, como luego comentaremos, Mireia Benito, parece que también ha cerrado un contrato con Movistar para el año que viene. Yo creo que también este sí también es un muy buen fichaje porque creo que Mireia Benito lleva 2 años magníficos, creciendo como corredora y ahora además portando los maillots nacionales, pues con mucha más razón caer en un equipo español. Seguimos con más noticias. El equipo chino Li-Ning Star planea dar el salto al nivel profesional en 2028. El equipo chino quiere dar, pues eso, o quiere ser un equipo Pro Team en 2028. Una aspiración que si se cumple marcaría un paso histórico para el ciclismo de China. El proyecto está creciendo con fuerza desde hace tiempo y la propia estructura ha confirmado que trabaja con esa fecha como objetivo realista, aunque todavía depende de que todo encaje en lo deportivo y en lo económico. La base de esa ambición es una inversión muy agresiva en talento y rendimiento. El equipo continental, con sede en Pekín, ya se ha convertido en uno de los equipos más competitivos de Asia y en 2028 acumulaba un volumen de victorias altísimo, solo superado por equipos como UAE, Visma, Red Bull, Bora o Ineos. Está claro que las victorias no son de la misma calidad. En el momento de esta grabación tenían 24 victorias y la mayoría son carreras .2, alguna .1 y una Pro Series. No se pueden comparar, pero en el mundo continental sí que es el equipo ganador por excelencia. La estrategia también encaja de forma más amplia, ya que el Li-Ning como marca no se trata solo de patrocinar, sino de construir una plataforma propia de ciclismo con proyección internacional. En ese, vamos a llamar, ecosistema, ya aparecen fichajes y movimientos de perfil global como Eduardo Sepúlveda, Simón Pelot o Alexandre Salvi, el danés que
perdió su equipo Pro Team y acabó en este equipo, y la verdad es que con buen rendimiento y con muchas victorias. La idea es esa, ¿no? Es una estructura en 2027, que aún sea Continental, pero operando como si ya fuera un Pro Team para luego dar el salto en 2028 a la categoría. David Gaudu, criticado, y él contesta. David Gaudu no estará en el Tour de Francia y lo ha confirmado él mismo en una entrevista donde también ha respondido con dureza a las críticas que le llegaban desde dentro de su propio equipo. Un compañero, de forma anónima, dijo en Le Parisien que el corredor ya no vive suficiente el ciclismo como deporte, que le falta pasión y que cada vez recibe menos apoyo en la estructura. Esas son las palabras que lanzó un compañero, vamos a llamarle de equipo. Gaudu ha contestado sin rodeos y asegura que la polémica, ahí está la frase, le importa un pimiento. También dejó claro que no tiene intención de entrar en guerras internas ni de justificar una situación que a su juicio se explica solo por su falta de preparación y por el contexto personal que ha vivido en las últimas semanas. El mismo corredor no se ve en condiciones de rendir en el Tour de Francia, reconoce que no ha podido hacer un stage en mayo porque su pareja está embarazada, que no ha tenido la preparación necesaria y que por eso prefiere dejar su sitio a un corredor que pueda ayudar al equipo a ganar una etapa. Gaudu insiste, además, en que sigue motivado y en que la paternidad no le ha quitado ganas de entrenar ni de competir. Explica que el nacimiento de su primer hijo le ha cambiado la manera de mirar las cosas, pero no la ambición ni el placer por la bicicleta. Lo cierto es que desde 2021 sus temporadas han ido a menos, con la salvedad de la etapa que ganó en la Vuelta a España de 2025, aunque creo que, no sé cómo lo veis vosotros, no es suficiente, ¿no?, para el peso económico que tiene este corredor en el equipo y por las expectativas que había alrededor de él. Veremos a ver si se puede recuperar a ese punto tan interesante que era como corredor, aunque me parece que cada año decimos lo mismo y se sigue sin cumplir. Cap Ferguson sin Tour de Francia. Aquí una noticia, voy a decir que un tanto sorprendente. Cap Ferguson se pierde el Tour de Francia femenino por una doble fractura de tobillo que se detectó solo después de un segundo diagnóstico 3 semanas después de su caída en la primera etapa del Giro de Italia. Al principio se pensó que las pruebas habían descartado lesiones graves en la cabeza y la corredora pudo volver a casa, pero la recuperación no avanzó como se esperaba y los exámenes posteriores revelaron que tenía 2 fracturas que habían pasado desapercibidas. Quiero pensar, y aquí es lo que digo yo sobre sorprendente, que son microfracturas difíciles de percibir en un primer diagnóstico, o que en el momento de la primera revisión no tenía dolor esa zona y por eso no se puso el foco en ello y se primó más por el golpe en la cabeza. De otra forma es difícil de entender que se pase por alto 2 fracturas de tobillo. Se perdió el Giro de Italia, ahora los nacionales, donde seguro que tenía opciones de llevarse una de las 2 carreras, luego el Tour. Una lástima, la temporada de la corredora inglesa prometía con esas 3 victorias conseguidas y muy buenos resultados en la primera parte de la temporada. Era el año, yo creo, de su confirmación. Ahora tendrá que esperar a su vuelta, donde las primeras estimaciones apuntan al 19 de agosto en el Tour de su país. Por tanto, qué mejor sitio para iniciar la temporada. Y más lesiones que dejan a corredoras sin poder correr. Blanca Bas no pudo revalidar su título nacional. Blanca Bas llevaba 6 años consecutivos ganando el nacional en ruta de Hungría y había ganado 3 veces el de crono de forma consecutiva, aunque llevaba desde 2024 sin disputarlo. La corredora húngara ha tenido que bajar el ritmo por problemas físicos. La corredora explicó que el último mes no ha salido como esperaba y que por ahora su prioridad absoluta es recuperarse. No se han dado más detalles sobre la naturaleza exacta de esos problemas, así que no se sabe si se trata de una lesión concreta o de un malestar físico más general. Lo que sí queda claro es que llevaba bastante tiempo sin competir, desde su última participación en la Vuelta a Burgos Femeninas del 24 de mayo. Por tanto, ahí teníamos ese dato y ahora se va confirmando de que hay unos problemas físicos que no la dejan volver. No hay de momento fecha de retorno. Y os tengo que contar una desagradable o desgraciada noticia,
Creo que llevamos una racha funesta en los últimos podcasts, la verdad. A ver si se corta de verdad. Said Hadou, 2 veces ganador del Trobro León, murió en un accidente de tráfico a los 43 años. El francés falleció el lunes tras verse involucrado en un accidente de tráfico mientras conducía su motocicleta. El excorredor compitió con el Big Mac y con el Bouygues Telecom entre 2003 y 2012. Posteriormente, se asoció con su antiguo compañero de equipo, Thomas Voeckler, conduciendo la motocicleta de televisión mientras Voeckler realizaba reportajes en directo desde las carreras, incluido el Tour de Francia. Hadou también trabajó en otras carreras organizadas por ASO, transportando a invitados y periodistas. Hadou era de ascendencia argelina y, según Le Monde, en 2009 se convirtió en el primer ciclista de origen norteafricano en competir en el Tour de Francia desde 1954. Descanse en paz. Y nos pasamos por el mercado. Jonathan Narváez, al final, ha renovado hasta 2029 por el UAE. Todo aquello que se había dicho, de que Ineos, de que se iba a ir, al final lo han convencido, y de qué manera, hasta 2029. Y luego otra cosa, Ludovico Crescioli parece estar a punto de hacer su traspaso a el equipo Groupama FDG desde el Polti. La verdad es que Polti está sacando buenos corredores que están llegando luego al World Tour. Se dice que Crescioli ha firmado un contrato por 3 años y que empezará en 2027. Y aquí UAE le han, como mínimo, hay el rumor de que le han, vamos a decir, robado a uno de sus corredores de futuro. Se trata de Mateo Ramírez, que acabó segundo en el último Giro Next Gen. Por lo que parece, según Daniel Benson, se puede marchar a Movistar. Vamos a ver si se cumple también, porque sería un buen refuerzo para el equipo Movistar. Y Sari Brosuit ha renovado su contrato con AG Insurance hasta 2029. Y una retirada. Magnus Cor pondrá fin a su carrera profesional tras el cierre de esta temporada. El corredor de 33 años, después de 12 años como profesional y 35 victorias, bueno, ahora con el Nacional, que ha logrado 36, consiguiendo 2 etapas en el Tour, una en el Giro, 6 en la Vuelta a España. Dice que, bueno, que llega un momento en que la cabeza está más pensando en hacer otras cosas que en dedicarse a correr y a, bueno, sobre todo al esfuerzo, ¿no?, de mantenerse en forma, y que llega el momento de bajarse de la bicicleta. La verdad es que también se echará de menos a un corredor como Magnus Cor. Y estamos ya con el repaso de los nacionales de crono, y lo que haré será escoger los países con mayor puntuación UCI de este año. Iremos repasando sus ganadores nacionales de forma bastante rápida, bastante ágil. Luego a lo mejor añadiré algún que otro país más. Si queréis, empezamos por Bélgica, donde Alex Segar se coronaba por delante de Tim Wellens por 6 segundos. Primer nacional, llevaba 3 años siendo podium en esta carrera. Tim Wellens era el segundo favorito, o quizás el favorito número 1, también para llevarse la victoria, porque Alex Segar últimamente no había hecho unas grandes cronos. En Francia la cosa estaba un poquito más reñida y no se sabía hacia dónde se iría el nacional. Al final Remy Cabaña batió a Bruno Almirail por 49 segundos. La verdad es que al final la diferencia fue bastante más notable y confirma la buena sintonía que vuelve a tener el corredor francés después de salir de Movistar. Tercer título, y curioso, ganó el primero 2 años sin ganar, ganó el segundo y 2 años sin ganar. Ahora se tirará también 2 años sin ganar. Veremos. En Italia no hubo color. Filippo Ganna le metió más de 2 minutos al siguiente. 7 títulos, 5 de ellos de forma consecutiva. Dinamarca hubo sorpresa, pues ganó Christian Eglon, de 22 años, corredor del líder Trek de desarrollo, igualando en tiempo al gran favorito Michael Berg, que al final acabó segundo y se queda sin ganar. Él esperaba ganar su primer nacional y no pudo ser. Y en España, Pablo Castillo le sacó partido a Vivir cerca del recorrido. Bueno, dicen que el recorrido pasaba por delante de su casa. Y consiguió, pues eso, su primer nacional por solo 4 segundos sobre Xavier Asparren y 9 segundos sobre Pablo Torres, que ya veis que se metió en el podium
corredor jovencito de UAE. Los otros dos favoritos quedaron cuarto y quinto, David de la Cruz y Raúl García Pierna. Por cierto, llevamos 7 años sin repetir ganador, cosa que sucede muy poco en el resto de países y no sucede desde Jonathan Castroviejo, Luis León Sánchez, que eran unos verdaderos dominadores en España de la disciplina. ¿Eso quiere decir que nos faltan mejores corredores en crono? ¿O que antes solo había estos dos? ¿O cómo va la cosa? No sé, os dejo la pelota votando a ver qué opináis. Gran Bretaña, Ethan Hayter, sin rival, al no competir Joshua Tarling, lesionado, consigue su cuarto título. Eslovenia, Primož Roglič volvía a disputar el Nacional de Crono, no lo hacía desde 2020 y consiguió su segundo nacional, el primero hacía 10 años, además rompía una racha de 15 meses sin ganar. Es aquello de aquellas victorias que a todo el mundo le alegra. Países Bajos, Wout Hart se lleva la carrera por delante de Dylan van Baarle. Primera victoria en crono de su carrera deportiva para este corredor. Por tanto, una pequeña sorpresa. Yo esperaba que Dylan van Baarle este año se hiciera con el triunfo. Añadimos el de Canadá, Derek Gibb, tercera vez que lo conseguía, aunque hacía 3 años que no lo ganaba. Chequia, Matías Vasek, tercer título consecutivo. Noruega, cuarto título para Tobias Foss. Polonia, Michael Kwiatkowski a sus 36 años sigue dominando en su país. Cuarto título, el primero lo consiguió en 2014 y en muchos años no participó. Y en Suiza, Jan Christen dio la sorpresa al ganar a Stefan Bissegger. No sabéis las porras que me ha hecho perder Bissegger y mira que lo escogí para ganar esta crono de Suiza y dije, había dicho que nunca más cogería a Bissegger. Pues yo creo que ya me lo voy a tatuar. Nunca más coger a Bissegger. Volvió Stephen Kuhn a la competición y pudo acabar en cuarta posición. Por lo que respecta a las mujeres, yo creo que hubo más sorpresas que en el masculino, empezando por Bélgica, donde ganó Lotte Klaes y Kopecky solo pudo hacer cuarta. Hay que comentar que se recortó el recorrido a la mitad por el efecto de la calor. Kopecky llevaba 7 años consecutivos siendo campeona nacional, por tanto es un sorpresón que no lo ganaba. Para Klaes, segunda victoria profesional, primera en crono. La otra ya la recordaréis, el Vlaanderen de 2025, aquella que el pelotón se durmió y que no pudo atraparlas. La verdad es que no sé qué le está pasando a Lotte Kopecky. En España, victoria para Mireia Benito, cuarta vez que lo conseguía de forma consecutiva. Aquí estaba Paula Blasi, que quedó cuarta, pero se supo que había corrido la prueba después de caerse el día anterior y estar ingresada en el hospital. Mucho mérito poder disputar la prueba y acabar cuarta. No correría la prueba en ruta. Y celebrar también el tercer puesto, como no, de Sandra Alonso, a ver si le sirve para encontrar un mejor acomodo. Y el segundo de Sara Martín. Países Bajos, victoria para Daniek Hegenberg. Primera crono que ganaba en su vida. La favorita, Misha Bredewell, solo pudo ser octava. Francia, Celia Lemoul de Mapetit Enterprise se hizo con la victoria, hizo saltar la banca y se llevó el nacional por delante de otras corredoras que contaban con este título, como Cherbaul, Esquivian o quizás Juliette Bertet. Lemoul había sido campeona nacional por eso sub-23 de crono en 2022. Para el equipo, la segunda victoria del año en su debut. Y cerramos los nacionales en crono con Gran Bretaña, donde Zoe Bachsted se impuso de nuevo por segunda vez. Si queréis nos vamos ya a los nacionales en ruta y empezamos por Italia, donde Jonathan Milan se hizo con el triunfo en un circuito no muy de campeonato nacional italiano, creo yo. A mí me parece que todos los campeonatos italianos tienen un recorrido un poquito más duro, más peleón, donde un clasicómano tiene más posibilidades de poder ganar. Dinamarca, Magnus Kort se lleva la victoria en el año de su despedida. Parece mentira, pero es la primera vez que consigue el nacional en Dinamarca. España, sorpresa mayúscula con la victoria de Manuel Camprubí del Piranero Q36.5, primera victoria profesional del corredor a sus 24 años, que yo creo que sigue creciendo poco a poco, está cada vez haciendo mejores actuaciones, por tanto le viene muy bien esta victoria y espero que el mayor nacional le dé alas para seguir creciendo. Los Movistar inoperantes, el primero llegaría noveno, Roger Adrià a 3.35. En el podium, Joel Nicolau sería segundo, Urko Berrade tercero. Países Bajos, Wilco Kelderman rompía una racha de 11 años sin victoria.
Su última victoria fue justo en el Nacional 2015. Tenía el récord de 149 top 10 sin victoria. Ahora será Quentin Parkett el que comande esta clasificación, que actualmente tiene 63. Estados Unidos, uno de los primeros nacionales de ruta que se celebró en estos días. Quinn Simmons se lo llevó con más de 2 minutos de ventaja por tercera vez en los últimos 4 años. Creo que nos costaría verlo sin el maillot del Capitán América a Quinn Simmons. Y en Francia, Romain Grégoire se hizo con su primer nacional en una carrera, como siempre, muy disputada. Y nos quedan tres nacionales más por comentar, los 3 que han acabado más tarde. Bélgica, donde Rune Herregods se llevaba el nacional al ganar el sprint en un grupo de 3 que se había ido por delante del pelotón. Aquí se esperaba que incluso pudiera llegar un sprint y que pudiera ganar Tim Merlier, pero al final no. Al final la batalla ha sido mucho más grande, se ha roto el grupo y Rune Herregods ha podido conseguir su primer título de campeón nacional en ruta. Y en Eslovenia estaba Roglic, pero ha acabado cuarto, a 6:40, una burrada, de el ganador, el corredor de Bahrein de 21 años, Roman Emankov. Primera victoria profesional, y qué victoria, el nacional de Eslovenia. Y el último, Suiza, Jan Christen, completaba el doblete y se hacía con su primer nacional en ruta. Nos pasamos por los nacionales en ruta femeninos. En Francia, Celia Guerin sumando un nuevo gran resultado a su año. La verdad es que esta corredora no deja de sorprendernos. En Alemania, Franziska Kott hacía doblete. Había conseguido el de crono, ganando en este caso al sprint a Liane Lippert, tercer año consecutivo que se lleva el nacional. En España, ya lo he comentado antes, Mireia Benito completaba el doblete, Sara Martín volvía a quedar segunda, Paula Ostiz hacía un gran tercer puesto. La veterana Mavi García competía como siempre al máximo nivel, quedando cuarta, y Sandra Alonso en este caso acabó quinta. La protagonista, Maite Urteaga, que estuvo 120 kilómetros escapada y que fue, pues eso, cazada muy cerca de meta. Primera victoria en el nacional para Benito. Suiza saltó la sorpresa. Marlene Reuse renunció al nacional de crono para estar a tope en el de ruta, pero Steffi Haberlin, que ya veíamos comentando que estaba en muy buena forma, le ganó la partida. De esta forma renovaba su victoria del año pasado. Y en Italia, Elisa Longo Borghini se hacía con una nueva victoria. Y curioso, el recorrido de las mujeres era más duro que el de los hombres. Aunque yo pensé que iban a acabar al sprint y que Elisa Bálsamo se llevaría este nacional, pues no, Elisa Longo Borghini volvió a ganar, 7º triunfo, 4º de forma consecutiva. Y Gran Bretaña, Zoe Bachsted completaba el doblete y conseguía su primer nacional en ruta. Y en Bélgica también, de nuevo, no sé si sorpresa, porque Sari Brussuit estaba ahí como también segunda favorita, pero esperábamos que ganara Lotte Kopecky, y Lotte Kopecky pierde al sprint contra Sari Brussuit el nacional. Mal de nuevo para Kopecky, primer nacional para Brussuit. Y nos quedaba el nacional de Países Bajos, donde Lienke Neugen se llevaba la carrera por delante de Femke Marcus. Es la mejor de las 7 victorias profesionales que lleva hasta ahora la corredora de Visma. Y aquí otro varaparo para S. de Wors, que esperaba una nueva victoria como mínimo. La esperaba todo el mundo de Lorena Vives y no ha sucedido. Y nada, quería hacer un comentario un poco general sobre los campeonatos nacionales, y no sé si tendré razón o no, pero me parece que ha habido resultados bastante extraños y, vamos a decir, bastante sorprendentes. Y creo que en parte el calor creo que ha sido uno de los factores importantes. Ojo con el calor en el Tour de Francia. Ojo, porque nos podría dar alguna que otra sorpresa, algún que otro varapalo. No sería la primera vez que algún corredor tuviera un mal día por un golpe de calor. No se lo deseo a nadie, a ningún corredor, pero hay que tener mucho cuidado con la hidratación, hay que tener mucho cuidado con la alimentación, y más en estos días, porque se prevén que algunas semanas sea bastante dura en el Tour de Francia, cosa que ya había sucedido en otras ediciones y que a lo mejor no se le había dado tanta importancia, y quizás ahora sí. ¿Por qué? Por los que llevamos a lo mejor una semana y media, 2 semanas con un calor extremo, casi iba a decir en toda España, pero en gran parte de Europa, además en Francia, con muchas muertes por golpes de calor. Y lo que decía, yo creo que estos campeonatos nacionales han visto en parte afectados por esa calor. Veremos a ver qué sucede de cara al Tour de Francia.
Y un poquito esto es lo que han sido los nacionales. Y si queréis, muy rápido, ya saltamos al menú de la semana. Y como decía, el menú de la semana es bastante sencillito esta semana porque nos tenemos que ir ya hasta el sábado. Es decir, hasta el sábado no hay carreras y el sábado comienza el Tour de Francia. Ya lo hemos dicho y ya sabéis que tenéis 2 previas que te vais a tener. Una ya la tenéis para poder escucharla y la próxima llegará durante la semana. Tour de Francia. ¿Qué queréis que os cuente sobre el Tour de Francia? Necesito dos podcasts para poder hacerlo. Por tanto, sábado. Sábado también comienza el Sibiu Cycling Tour 2.1. Ya sabéis que es una vuelta por etapas de Rumanía que se suele disputar cuando se disputa el Tour de Francia. Comienza con un doble sector bastante curioso porque la primera etapa es el sprint y luego hay una crono de 3,2 kilómetros. Suelen tener estas cronos así pequeñitas para abrir el Sibiu. Luego los 2 conocidos finales en alto, Paltinis y Badea-Lac, y luego cerran con una etapa al sprint. Participación, creo, intuir un poquito mejor que otros años porque está UAE, Pinanello, Kenpharma, Red Bull Bora, Moderat Venture, Universo Rocket, Solution Technipod. Por tanto, creo que podemos entretenernos en esta carrera. Y Mathieu Richitelo se llevó la edición del año pasado. Y la última carrera que queda, solo hay una más, y es de calendario femenino, será el domingo. Argenta Classic de Urne 1.1 es una carrera para corredoras rápidas. El año pasado se llevó la victoria Scarlett Soren. Por tanto, ahí tenéis el menú de la semana. Y con esto cierro este podcast dedicado exclusivamente casi a los nacionales. Espero que la novedad os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya informado. Y si es así, ya sabéis que me podéis dejar vuestro like al final de este capítulo, cuando lo dejéis de escuchar. Y oye, os invito, es una oportunidad muy buena ahora que comienza el Tour de Francia para haceros fans de iVoox, o si queréis también fans de Substack. Si os pasáis por Substack veréis que en todas las entradas que haga del Tour de Francia vais a tener una oferta con un descuento muy interesante y podéis utilizarlo para hacer una compra anual o podéis hacer una compra mensual y simplemente por aplaudir y apoyar el trabajo que voy a hacer durante todo el Tour de Francia, contándoos cada etapa y cada previa día a día. Pues eso puede ser un reconocimiento, podéis activarlo durante un mes y luego daros de baja, o si queréis estar de forma anual, pues yo más contento. Y si no, lo podéis hacer en iVoox. Ya sabéis que desde 2,99 en iVoox también podéis apoyar mes a mes este proyecto de ciclismo de ayer y de hoy, donde cada vez, poquito a poco, se va sumando más gente, más oyentes y también más fans. Os doy las gracias por anticipado, solo por pensarlo. Ya sabéis que es el banner azul de apoyar, o si es en Substack, tenéis el enlace en las notas del episodio, le dais y allí encontraréis el primer post seguro del Tour de Francia donde tenéis esa oferta. Y si no lo encontréis, os podéis poner en contacto conmigo y yo os la hago llegar todo lo rápido que pueda. Muy bien, no me enrollo más. Como siempre, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.